Dice el Salmo número 104, el verso 4, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Quiero en esta hora, con la ayuda del Señor Jesucristo, hablarles qué dice la Biblia sobre los ángeles. ¿Qué dice la Biblia sobre los ángeles? Pueden ubicarse, tenga la bondad. La palabra del Señor nos habla de una compañía innumerable de ángeles. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, el capítulo 1, el verso 16, nos dice la palabra del Señor: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, las que usted puede ver, e invisibles. ¿Cuáles son las invisibles? Nuestros ojos no las pueden percibir. Pero mire que dice: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La Biblia enseña claramente la existencia de los ángeles, que son los embajadores de Dios y pertenecen a su corte celestial. Hay muchos de ellos y su voluntad es servir perfectamente a Dios. Los ángeles tienen una ventaja sobre los hombres en que los ángeles son ejércitos celestiales y embajadores de Dios. No obstante, aunque los ángeles es una corte celestial, a mí me llama la atención que cuando un hombre, un ser humano, nace de nuevo, la Biblia le da la posición al que nace de nuevo, lo pone por encima de los ángeles. Esto es maravilloso. Es más, los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente. Tenemos que notar que los ángeles son seres creados. Y en esto tengo que hacer claridad, porque los ángeles no son ni espíritus de los difuntos, ni seres humanos glorificados. Eso hay que aclararlo. Los ángeles son seres espirituales. Hebreos capítulo 1, el verso 14 nos dice una pregunta: ¿no son todos espíritus ministradores enviados? Mire para quién están al servicio de los ángeles, para que usted se goce en el Señor. ¿No son todos espíritus ministradores enviados? ¿Para qué son enviados los ángeles? Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Alabanzas a Jesús. Los ángeles Dios los envía, hermano, para servirle a usted. ¿No le parece grandioso lo que hace el Señor por los que son sus hijos? Y en este salmo precioso que leímos, nos dice la gloriosa y eterna palabra de Dios: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. ¿Eso qué quiere decir? Que los ángeles son espíritus ministradores, aunque se han aparecido a los hombres en forma visible, porque la Biblia lo dice. No obstante, la Biblia declara que los ángeles son espíritus.
Es decir, que no los podemos ver. Los ángeles no tienen alas con plumas, como algunos artistas los pintan. Y eso tiene su origen en la iglesia tradicional, que allá en sus grandes copas, dentro de ellas, pintan a los ángeles con alas, con plumas. Pero los ángeles no tienen sexo masculino ni sexo femenino, aunque cuando la Biblia se refiere a ellos es siempre con el género masculino, porque cuando usted lee Mateo 1:20, el nombre que aparece hace referencia al de un hombre. No obstante, los ángeles no tienen sexo masculino o femenino. Mateo 22:30 nos habla al respecto diciéndonos: porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Amén. En Lucas capítulo 20, el verso 35 al 36, nos dice lo mismo, hace referencia a lo mismo, que ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Así nos va a pasar a nosotros el día que nuestros cuerpos sean glorificados. Esto quiere decir que claramente que los ángeles ni se casan ni se mueren, es lo que está diciendo aquí el texto. Hay una compañía de ángeles sin número. Y en Hebreos capítulo 12, el verso 22, mire esta referencia bíblica como nos habla: sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿A cuál ciudad nos acercamos nosotros? A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía, mire que no habla del número, dice a la compañía de muchos millares de ángeles. La multitud de los ángeles es tanta que no se puede numerar. En el segundo libro de Reyes, el capítulo 6, el verso 17, la Biblia dice que Eliseo estaba rodeado de gente de a caballo y de carros de fuego. Jesús dijo que él mismo podía llamar a 12 legiones de ángeles. Eso quedó registrado allá en Mateo capítulo 26, el verso 53. Es decir, cuando al Señor le estaban dando látigo, cuando el Señor le pasó todo lo que le sucedió, no fue porque acabaron con el poder de él y por eso terminó así. No, él se humilló. Pero el texto está diciendo que si él quisiera, podía llamar a 12 legiones de ángeles para que vinieran y lo ayudaran. Vea, hermano, créame, cuando el Señor estaba en esas, vea, un guiño del Señor, un solo guiño. Estaban esperando era que, Señor, vea, muévanos las cejas siquiera. Hermano, esos ángeles acaban con todo ese imperio romano en un instante. Pero Él todo lo hizo por amor a nosotros. Los ángeles tienen gran poder y ellos están allí distribuidos en jerarquía. No todos los ángeles tienen el mismo poder y autoridad. Y hay varias órdenes, varios grados, varias autoridades. Usted lee en la palabra del Señor que la Biblia habla de arcángeles. Y dentro de los arcángeles está Miguel. Allá en Daniel capítulo 10, el verso 13, aparece el arcángel Miguel. También la Biblia habla en Daniel 8:16 del arcángel
Gabriel. Son dos nombres que aparecen allí, arcángeles. Pero también en Génesis 3:24 habla de los querubines. Los querubines que guardan allá, que están protegiendo. Y también en Isaías capítulo 6, el verso 2, habla de los serafines. Entonces tenemos ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Los ángeles tienen gran poder. Segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, el verso 11, dice la escritura: mientras que los ángeles, que son mayor en fuerza y en potencia, mire que ahí está diciendo la clase de poder que tienen los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. En este texto está diciendo que tienen tanto poder que aún con el poder que ellos tienen como ángeles que son de Dios, no profieren maldiciones. Es lo que está diciendo ese texto. Entonces, si un ángel tiene tanto poder y no profiere maldición, ¿quién es usted o yo para declararle maldición a alguien? Es lo que nos está queriendo decir ese texto. El Salmo 103 nos dice la palabra del Señor en el verso 20: bendecid a Jehová. Y mire, ahí pone: vosotros sus ángeles. ¿Cómo los declara? Poderosos en fortaleza, porque ellos tienen poder de Dios. Dios les ha concedido poder. Poderosos en fortaleza. ¿Qué hacen los ángeles? Que ejecutáis la palabra de quién. Por eso dice que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Hermano, la Biblia nos declara ya en Isaías 37, el verso 36, hablándonos que un ángel hirió a todos los. Cuando usted lee allá en Éxodo, habla de un ángel hirió a los primogénitos de los hijos de los egipcios, ¿cierto? Un ángel fue el que removió la piedra del sepulcro. Fue un ángel. Y un ángel, un solo ángel, mató a 185,000 asirios. Hermano, ¿usted sabe qué es esa cifra? 185,000 asirios. Un ángel lo mató. Un ángel tiene el poder de prender, es decir, de atrapar a Satanás. Un solo ángel tiene el poder de atrapar a Satanás para atarle por 1000 años. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, el verso 2 al 10. Solamente le doy la cita para que usted se lo lea en la casa. Pero un ángel solamente es el que va a atar a Satanás en el milenio. Va a ser un ángel que el Señor va a enviar para atarlo. Aunque los ángeles son poderosos, porque ahí dice que ejecutáis su palabra, la orden, el precepto de Dios. Aunque los ángeles tienen poder, los ángeles no son todopoderosos. El poder que tienen los ángeles es un poder delegado por Dios. Aunque la Biblia declara que son ángeles de poder. Miremos lo que dice la palabra del Señor en la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 1, el verso 7. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, el verso 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. ¿Con quién? Con los ángeles de su poder. La Biblia habla de que los ángeles
tienen poder, pero el único todopoderoso sigue siendo nuestro Dios. Los ángeles participaron en el ministerio terrenal de Jesucristo, y el nacimiento del niño Jesús fue anunciado a la Virgen María y a José, fue por ángeles. Ya usted lo sabe, allá en Mateo 1:20 y Lucas 1:26. Fueron ángeles los que presenciaron el nacimiento del Señor. Fueron ángeles los que presenciaron la resurrección del Señor. Y fueron ángeles los que presenciaron la ascensión de nuestro Señor Jesús. Y serán ángeles los que vengan a acompañar al Señor, según este texto, cuando Él venga en gloria. Mateo 24:31. También habían apariencias angelicales cuando Jesús fue tentado en el desierto y en Getsemaní. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor allá orando en el Getsemaní, vinieron unos ángeles a qué? ¿A qué vinieron? Tanto en el desierto como en el Getsemaní vinieron a animarle. Así lo dice la palabra del Señor. Los ángeles participan en el ministerio de la iglesia. Aunque usted no lo crea y aunque usted no los vea, la Biblia nos dice en el Salmo 34, el verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso no abra la boca para defenderse, que usted tiene quien lo defienda. Alabado sea el nombre de Jesús. El Salmo 91:11. ¿Qué dice el Señor? Pues a sus ángeles mandará, ¿para qué? Mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Usted va guardado por el Señor, y también el Señor manda a los ángeles. Este me lo cuida, que es mío. Gloria a Dios. Lucas 15:10 dice la escritura: así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En Hebreos 1:14 nos dice la escritura: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Si usted nota en estos versículos, el ministerio de los ángeles acampan alrededor de los que le temen, guarda a los creyentes en todos sus caminos, se regocijan cuando un pecador se arrepiente y ministran a los herederos de la salvación. ¿Recuerdan ustedes que fue un ángel? Allá en Hechos quedó registrado, en Hechos 10:30 al 32, que fue un ángel que le dijo a Cornelio dónde debía ir para encontrar un hombre que le predicara. Fue un ángel. El ángel le dio las instrucciones dónde encontrar al predicador, pero el mismo ángel no fue el que le predicó el evangelio a Cornelio. Predicar era la obra de Pedro. A los ángeles no se les ha encomendado la misión de predicar. Qué privilegio para la iglesia del Señor que usted abra su boca para anunciar que Jesucristo sana y salva. Alabado sea el nombre de Jesús. Nunca, nunca los ángeles han tenido la comisión de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ser redimidos. Ellos no son pecadores salvados por la gracia,
No, nunca, hermano, a pesar de que los ángeles están ahí cerquitica del Señor, nunca un ángel ha sido lavado en la sangre de Jesús. Nunca un ángel ha sido bautizado en el nombre de Jesús. Nunca un ángel ha sido lleno con el Espíritu Santo. Solo aquellos que hemos recibido a Jesucristo hemos tenido la gracia, hemos tenido la bendición de ser perdonados nuestros pecados, bautizados en el nombre de Jesús en agua y llenos del poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Solo los que hemos recibido la redención traída al hombre pecador por la cruz del Calvario, solo los que hemos experimentado el perdón del Señor podemos hablar del perdón. Solo los que hemos recibido el amor de Dios podemos hablar del amor de Dios. Los ángeles tienen un gran interés en nosotros. Ellos observan nuestro trato con los pecadores. Y la Biblia dice, hermano, que son espectadores. Es decir, ellos están ahí, hermano, como mostrándose al Señor. Señor, mírenos a nosotros somos sus mensajeros, porque Él los tiene como sus mensajeros, pero no los puso a predicar a ellos el evangelio. Ellos nunca tendrán el privilegio que tiene usted y que tengo yo de predicar el evangelio del Señor Jesucristo. La segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, el verso 4, la Biblia dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los ángeles que pecaron no tuvieron perdón. Y el ángel y el hombre que pecó, el Señor no solo vino a perdonarnos, sino que vino a buscarnos. ¿Para qué? Para salvarnos, para perdonarnos, para redimirnos. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Judas tiene un solo capítulo y en el verso 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En Mateo 25, el verso 41 nos dice la escritura: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esos que no guardaron la dignidad, bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia dice claramente que hay un número grande de ángeles que una vez cayeron y pecaron. Sin embargo, la Biblia no nos habla en realidad, y esto es algo, hermano, que tenemos que mirarlo a la luz de la palabra del Señor. Pero esos ángeles caídos que cayeron con el diablo, es para ellos que el Señor preparó el infierno. Para los ángeles que pecaron y para Satanás. Para ellos fue preparado el infierno. No fue para el hombre, fue para Satanás y los ángeles que cayeron de la gracia de Dios, que perdieron esa dignidad, que dejaron que su corazón se rebelara contra Dios. Y el diablo se aprovechó de esos ángeles para guiarles al pecado del orgullo, para guiarles al pecado de desobediencia voluntaria. Se enaltecieron y se rebelaron contra el Dios que los creó. Por eso la obra de los ángeles caídos y de Satanás es de oponerse a Dios y a los que le siguen al Señor.
La obra de Satanás es afligir al pueblo de Dios. La obra de Satanás es tratar de engañar al pueblo de Dios. Pero la Biblia dice que el diablo y sus ángeles caídos están condenados y tienen una condena eterna en el fuego eterno. Es decir, que ni Satanás mismo, ni los ángeles caídos tienen ninguna esperanza. Para ellos ya no hay nada de esperanza. Para ellos no hay nada de perdón. Para ellos no hay nada de amor. Pero para un hombre que se arrepiente de sus pecados, hay salvación, hay amor, hay perdón de pecados, hay sanidad del corazón y de la vida de pecado. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Aún para el que está en el pecado y se está revolcando en el pecado, todavía hay un mensaje muy especial para ellos. Aún hay esperanza para el que está entre los vivos. Hasta para el que está caminando mal en la vida cristiana, ese todavía tiene esperanza. Ese que dejó la oración, ese que dejó de leer la Biblia, ese que dejó de congregarse, ese que dejó de buscar de Dios, todavía tiene esperanza. Por eso esta mañana me gozo en el Señor de tener el mensaje más glorioso que vino desde los cielos, como es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera de los seres humanos, por más perdido que esté en el pecado, hoy tiene salvación. Por más que una persona esté mal espiritualmente en este momento. Por eso nunca mire una persona y dice: este que anda tan mal, no hable mal de él, porque quizás ese que usted dice que está andando mal, el Señor lo puede parar a él, y usted quizás después se encuentre en una situación lamentable. Yo quiero decirle, hermano, tengamos cuidado con nuestros comentarios. Tengamos cuidado cuando vemos a alguien que está mal, que está caminando mal, que de pronto se ha desviado del camino. Hermano, el Señor se apiada de aquellos que le buscan. El Señor todavía tiene misericordia de aquel que se humilla. Un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Mientras usted y yo desechamos a la gente que falla, tenemos al Dios que perdona al que falla, al que cae. El Señor lo levanta, lo restaura y le pone de nuevo en el lugar que perdió. Alabado sea el nombre de Jesús. Si el Señor nos tiene tantas oportunidades a los seres humanos, ¿cuántos en esta hora se rinden a los pies del Señor y le dicen: Señor, hoy más que nunca te quiero seguir, Señor, porque tú me amas? Yo no sé cuántos han comprobado el amor de Dios en su vida. ¿Cuántos han comprobado el perdón de Dios en sus vidas? ¿Cuántos creen que el Señor sigue haciendo maravillas? ¿Cuántos creen que el Señor restaura? ¿Cuántos creen que el Señor hace de nuevo, hace nuevas criaturas? Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bendición participar de esta gracia bendita, como es la gracia salvadora. Yo le invito en esta hora, démosle gracias al Señor. Padre celestial, en esta hora invocamos tu nombre glorioso, Señor. Te agradecemos, Padre celestial, que tú nos concedes, Señor, esta grande bendición, Padre bendito, Señor, de ser llamado tus hijos. Gracias, Padre bendito. Gracias por la esperanza que nos has dado, aleluya. Gracias por este privilegio, Señor, de ser un predicador de tu palabra. Gracias, Señor, porque he experimentado en mi vida el perdón.
la redención, el bautismo en agua en el nombre de Jesús. He sido testigo del poder de tu Santo Espíritu en mi vida. Oh, cuántas maravillas, Señor, a lo largo de mi vida he visto y sigo viendo maravillas, porque tú sigues siendo nuestro Dios.